En los pasillos cerrados del castillo de Windsor, donde cada palabra puede costar una vida y cada secreto una corona, emerge una historia escalofriante. ¿Pensabas que el drama real terminaba con la entrevista de Oprah, la abdicación de Harry y Meghan y los eternos escándalos de la prensa sensacionalista británica? Resulta que lo más espantoso y vergonzoso apenas comenzaba. Enterrados en el lujo y las tradiciones, los miembros de la familia real ocultan lo que podría destruir la fe de millones de personas, y en el centro de esta historia no están las riquezas, ni los palacios, ni el poder. En el centro están los niños, su sangre, su origen, y una carta que se convirtió en una bofetada no solo para Harry y Meghan, sino para toda la monarquía. La historia comienza con el príncipe Harry y Meghan Markle bajo una presión ensombrecida no solo por el luto por el fallecimiento del rey Carlos II, sino también por la sombra de sospechas y traiciones. En un día sombrío y lluvioso, en el castillo de Windsor, la princesa Ana, usualmente un modelo de imperturbabilidad, está con los ojos humedecidos frente al príncipe Harry y Meghan. En Clarence House, donde todo el personal fue retirado, reinaba un silencio opresivo. En el centro de atención, un sobre sellado, lleno de un significado siniestro. El rey Carlos II, en sus últimas horas, exigió que se realizara una prueba de ADN privada para Archie y Lilibet, niños a quienes todo el mundo consideraba sin dudarlo sus nietos. La última voluntad del rey moribundo se sintió más como una puñalada que como una despedida. Un sobre y un secreto susurrado podrían cambiar no solo el destino de la familia, sino también el alma de toda una nación. Para comprender plenamente la profundidad de la situación, es necesario retroceder a los orígenes que precedieron la aparición de la desafortunada carta, las turbulencias emocionales, la atención constante de los medios y la profundización de la división familiar. No fue un gesto espontáneo de un hombre moribundo, sino la culminación de años de sospechas, tradiciones arraigadas y conflictos ocultos. A pesar de los atributos modernos, la monarquía sigue basándose en lazos de sangre, lo que tiene un significado tanto literal como simbólico. El linaje real no es solo un árbol genealógico, sino la base del poder, la sucesión al trono y la identidad nacional. El rey Carlos II era profundamente consciente de ello. A medida que su salud se deterioraba y se acercaba a su fallecimiento, la importancia del legado aumentaba. Su vida estuvo marcada por escándalos, desde la trágica muerte de la princesa Diana hasta su romance con Camilla Parker Bowles. Bajo la atenta mirada del público y en medio de dificultades personales, ascendió al trono a una edad más avanzada que cualquiera de sus predecesores, comprendiendo que su reinado sería breve y estaría dirigido a afirmar su legado. Por lo tanto, cuando, según los informes, se dirigió a la princesa Ana, su hermana más confiable, con una última y preocupante solicitud, no fue por malicia, sino por desesperación. «Debo saber», supuestamente dijo, «por el bien de la corona, por la pureza del linaje». Estas no eran palabras de un padre, sino de un monarca, criado desde el nacimiento, con la convicción de que su sangre era sagrada. Para el príncipe Harry, que durante muchos años había intentado proteger a sus hijos de la institución que había abandonado, estas palabras fueron especialmente dolorosas. Archie y Lilibet no son herederos ni títulos, sino sus propios hijos inocentes, alejados de las intrigas reales. Meghan Markle, que ya había sido sometida a críticas públicas despiadadas, insinuaciones racistas y ataques mediáticos debido a su posición en la familia real, ahora se enfrentaba a la acusación más personal de deshonestidad con respecto a la paternidad de sus hijos. Una declaración de este tipo puede derrumbar a cualquier madre. En una atmósfera de tensión general, brilló un débil rayo de esperanza de reconciliación. Carlos II, para sorpresa de muchos, envió a sus hijos una invitación personal para visitar el castillo de Windsor. Fue un regreso tranquilo y privado al Reino Unido. Esta visita fue muy diferente a los viajes anteriores. Esta vez, el objetivo era simple: hablar y verse.
Al llegar bajo una fuerte seguridad, evitaron el bullicioso aeropuerto de Heathrow, prefiriendo aterrizar discretamente en una base aérea militar. Los niños aún no eran conscientes de la importancia de esta visita. Para ellos, era simplemente un viaje para ver al abuelo rey. Mientras tanto, en Windsor reinaba una inusual agitación. Se le pidió al personal que desalojara ciertas alas del castillo, y William y Catherine ya habían llegado con sus hijos. La familia, dividida durante años, se reunió nuevamente, unida por una expectativa común. Cada uno de los miembros de la familia recibió una audiencia privada en su estudio. Con William mantuvo conversaciones tranquilas sobre el tiempo, el deber y la sucesión a la corona. Y a Catherine le preguntó por los niños. Luego llegó el turno de Harry. Según testigos, al aparecer su hijo menor, el rostro de Carlos se iluminó con una leve sonrisa. El contenido de su conversación quedó en secreto, pero personas internas afirman que la conversación no fue fácil. Cuando la conversación llegó a su fin y Carlos se sintió cansado, se reclinó en su silla y pronunció en voz baja una pregunta que resonaría durante mucho tiempo en la mente de Harry. ¿Puedo verlos? ¿A Archie y Lilibet? Harry asintió afirmativamente. Por supuesto. Cuando ya se iba a ir, escuchó la voz casi inaudible de su padre. Hay algo que me gustaría pedirte que arreglaras. Espero que lo entiendas. Esa misma noche, la familia se reunió para cenar. Sin cámaras, sin formalidades de protocolo, solo familia, en la medida de lo posible para los Windsor. Fue la calma antes de la tormenta. A altas horas de la noche, refugiados en un balcón, Harry y Meghan permanecían en un silencio doloroso. Finalmente, Meghan rompió el prolongado silencio. Tú también lo sentiste, ¿verdad? Harry solo asintió afirmativamente, confirmando sus palabras. Nos está ocultando algo, dijo con voz preocupada. O tal vez se está preparando para algo de lo que prefieren no contarnos. Y ambos acertaron en sus sospechas. Ya al amanecer, la frágil tranquilidad que reinaba en sus vidas estaba a punto de derrumbarse. En cualquier monarquía existen dos niveles de poder, el público y el invisible, pero mucho más influyente, utilizado a puerta cerrada. En las últimas semanas del reinado del rey Carlos II, fue este poder oculto el que se movía silenciosamente en los sombríos pasillos de Clarence House. Una mañana, incluso antes de que llegara la mayor parte del personal, el rey Carlos convocó a su hermana, la princesa Ana, su aliada más confiable. Ella entró en el estudio privado de su hermano poco después de las 6:00 am, sin ceremonias innecesarias. El rey Carlos parecía agotado. Su rostro estaba más pálido y demacrado que hace unas semanas, pero su mirada permanecía aguda y concentrada. Necesito hablar contigo, dijo. Comenzó la conversación con moderación. Necesito saber la verdad. Siguió una pausa. Abordó el tema de los hijos de Harry. Su mirada se hizo más intensa, pero ella no interrumpió. Estoy convencido de que Harry y Meghan aman a sus hijos. La cuestión no es el amor, enfatizó. Se trata del origen, del futuro de la corona. He visto toda mi vida cómo esta familia construye su historia sobre secretos y silencios. Ya no deseo eso, declaró con calma, pero con firmeza. Ella estudió atentamente su rostro. ¿Qué pasa si los resultados causan más daño que bien? Las manos de Carlos temblaban ligeramente. Las apretó, tratando de calmarse. ¡Que así sea! Extendió a través de la mesa un sobre color crema con el sello del escudo real, sellado con cera. Solo se puede abrir en caso de extrema necesidad y solo por usted. No todavía, especificó. ¿Es consciente de lo que esto podría implicar para Harry, Meghan, sus hijos? Soy consciente, respondió en voz baja, y aún así está dispuesto a dar este paso. Carlos encontró su mirada, suavizándose.
No pretendo hacerles daño. Estoy tratando de proteger la monarquía. Después de dudar un poco, ella extendió la mano, tomó el sobre que tenía delante y dijo: «Me encargaré de esto, pero nadie debe saberlo, ni siquiera William, al menos por ahora». Carlos asintió en silencio, expresando su acuerdo. Durante las siguientes 48 horas, todo se llevó a cabo con una precisión asombrosa. Ella se aseguró el apoyo de 2 médicos reales de confianza, unidos por un juramento de silencio. Consultó con su abogado personal. Contrató a un genetista forense experimentado, asegurando una estricta confidencialidad. Fue una operación real, cuidadosamente planificada, silenciosa, estratégica y absolutamente secreta. Solo unos pocos sabían lo que estaba sucediendo y aún menos sospechaban las consecuencias. La monarquía británica se ha rodeado durante siglos de un halo de sucesión inquebrantable. Su linaje se remonta a más de 1000 años de historia. La sangre real se asocia a menudo con el esplendor, el poder y los privilegios. Sin embargo, dentro de los muros del palacio tiene un significado mucho más profundo y fundamental. Es la moneda de la legitimidad, algo que no se puede falsificar, comprar u obtener mediante el matrimonio. Cuando el rey Carlos II compartió con la princesa sus reflexiones sobre la necesidad de verificar el linaje de Archie y Lilibet, esto se convirtió no solo en una manifestación de curiosidad personal, sino en un acontecimiento trascendental que rompió los cimientos que se habían formado durante siglos. Esta situación puso de manifiesto la obsesión profundamente arraigada, a menudo oculta, de la monarquía por la pureza de la sangre, y demostró que una investigación privada de este tipo no es en absoluto algo fuera de lo común. En el mundo moderno, a pesar de las transformaciones que han tenido lugar, el origen sigue desempeñando un papel fundamental. Según la información disponible, en los círculos más altos del poder se aplican activamente las últimas tecnologías de ADN para establecer la paternidad en situaciones delicadas relacionadas con la sucesión al trono o circunstancias familiares complejas. Sin embargo, el caso en cuestión representaba una excepción a la regla. No se trataba de una simple verificación de datos biográficos, sino de los propios nietos del monarca. El matrimonio de Meghan Markle y el príncipe Harry fue recibido con entusiasmo por el público, marcando un caso sin precedentes en la historia en el que una actriz estadounidense divorciada y de ascendencia africana entró a formar parte de la Casa de Windsor. Sin embargo, entre bastidores de la celebración se desataron pasiones intensas. Los cortesanos de mentalidad conservadora, que veneraban las tradiciones, experimentaron una clara incomodidad. Con el nacimiento de Archie, el feliz acontecimiento se vio ensombrecido por sospechas. Surgieron preguntas. ¿Por qué Meghan no fue fotografiada al salir del hospital? ¿Por qué no había fotografías oficiales del recién nacido? ¿Por qué se retrasaba la expedición del certificado de nacimiento? Para el público en general, estos detalles parecían extrañas peculiaridades insignificantes, pero para el palacio se convirtieron en una señal de alarma. Con el nacimiento de Lilibet en California, lejos del tipo británico de supervisión real, estas dudas resurgieron con nueva fuerza. Para Harry y Meghan, la noticia fue un duro golpe, una dolorosa traición a la confianza familiar. Un padre, al final de su vida, duda de su hijo. Para Meghan, esto se convirtió en una prueba aún más difícil. No se trataba solo de la paternidad de sus hijos, sino también de un golpe a su feminidad, su honestidad y su identidad materna. El lujo de la vida real hace tiempo que abandonó la realidad cotidiana de Meghan y Harry, que se establecieron en las colinas bañadas por el sol de Montecito, California. Su mundo contrastaba fuertemente con el esplendor de los palacios británicos. Su espaciosa finca estaba protegida por puertas de alta tecnología y altos setos que los ocultaban de las miradas indiscretas.
Sin embargo, incluso en este oasis de confidencialidad cuidadosamente construido, la verdadera libertad sigue siendo un sueño inalcanzable para ellos. Prácticamente todos los días aparecen nuevos titulares escandalosos. Cada semana hay nuevas filtraciones de información de misteriosos informantes del Reino Unido. Y siempre existe el temor constante de que los estén observando de cerca. En uno de los días anodinos de Montecito, donde el sol californiano, habitualmente brillante, dio paso a nubes plomizas, la vida de Harry y Meghan sufrió la primera grieta. A la finca llegó un coche discreto con matrícula diplomática. Entregó un sobre sellado con las indicaciones privado, urgente y solo para ojos. No dio ninguna explicación, solo pronunció la frase formal. Por orden de la corona. Harry se encerró en su estudio para abrir el sobre. En su interior había una hoja de papel grueso color marfil, doblada con un mensaje lacónico, escrito con la voz de Ana. Sin embargo, el verdadero peso de este mensaje lo daba otro aspecto. El texto era claro y al mismo tiempo devastador. El rey Carlos, ante el empeoramiento de su estado, solicitaba oficialmente la realización de una prueba de ADN, no como una exigencia o coacción, sino como una expresión de esperanza con respecto a Archie y Lilibet. Harry se adentró sin prisas en las líneas de la carta. Cada palabra se asentaba en su mente. Después de releer el mensaje 2 veces, se lo entregó a Meghan. El silencio, como un espeso manto, cubrió la habitación. ¿De verdad hizo esto?, susurró ella, como si se dirigiera al vacío. Harry solo asintió ligeramente en respuesta. No confió en nosotros, dijo Meghan, sumida en el silencio. Harry la corrigió suavemente. No confió en mí. Este momento se convirtió en una dolorosa transición del choque inicial al dolor, de la confusión a la conciencia de la traición. Harry añadió que siempre había tenido la intención de guardar este secreto hasta el final de sus días, pero ahora nos ha transmitido este secreto. Ese mismo día se preparó una respuesta oficial, expresada en términos corteses, pero firmes. La carta no se envió directamente al Palacio Real, sino a través de canales legales. En ella se confirmaba la recepción de la carta y la solicitud del rey, que se rechazaba por la necesidad de proteger la privacidad de sus hijos. No habrá pruebas de ADN ni ahora ni en el futuro. Firmada por ambos cónyuges, esta decisión se sintió no como un triunfo, sino más bien como una puerta cerrada que posiblemente nunca más se abriría. Meghan, presa de contradicciones internas, dijo con una certeza tranquila, pero inquebrantable: «No voy a probarle a nadie que soy la madre de mis hijos». Harry, que escuchaba atentamente cada una de sus palabras, la apoyó. «Y no tienes por qué hacerlo». En su voz resonaba acero cuando continuó: «Estos son mis hijos. Yo los di a luz y no tengo que defenderlo». A altas horas de la noche, Meghan, sumida en profundas reflexiones, se instaló en la habitación de los niños, donde su mirada se posó en Lilibet, durmiendo plácidamente. Meghan tocó suavemente la frente de la niña, apartando un mechón de pelo rebelde. «No voy a permitir que te quiten nada», susurró. «Ni tu paz, ni tu historia, ni tu nombre». De vuelta en el dormitorio, Meghan vio a Harry, sentado en silencio al borde de la cama. Su mirada estaba perdida en el vacío. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. Meghan le tomó la mano. «Contaremos la verdad, nuestra verdad, una y otra vez, hasta que dejen de intentar distorsionarla». Sus emociones. El colapso emocional no fue simplemente una manifestación de debilidad, sino un punto de inflexión, un punto de no retorno. En los días siguientes, Meghan se volvió más silenciosa, pero su determinación se fortaleció. Hubo menos lágrimas, pero su voz sonaba más segura. Comenzó a prepararse para la siguiente entrevista, el siguiente documental.
el siguiente capítulo de su vida, lista para desafiar al sistema que había permitido que se pusiera en duda la legitimidad de sus hijos. Mientras tanto, en Londres, dentro de las paredes de Clarence House, la princesa Ana tomó la decisión de convocar un consejo familiar de emergencia. La asistencia era estrictamente obligatoria. El príncipe William y Kate Middleton fueron de los primeros en llegar. La tensión era palpable en el rostro de William. Tras ellos aparecieron el duque de Edimburgo y su esposa Sophie. La princesa entró en la habitación e inmediatamente cerró la puerta tras de sí. La petición del rey ha sido rechazada, declaró sin rodeos. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. William se inclinó hacia adelante desde su lugar junto a la ventana. ¿Se han negado?, confirmó asintiendo con la cabeza. El rechazo oficial fue formalizado por escrito y transmitido por canales legales. William exhaló ruidosamente. ¿De verdad creen que teníamos la intención de exponerlos al escrutinio público?, preguntó con amargura. No, respondió la princesa con tono uniforme. Creen que estamos tratando de borrarlos de la memoria. La princesa se apresuró a intervenir. Están perdiendo de vista lo principal. Al público le importa poco el orden de sucesión. Lo que más les preocupará es el hecho de que el rey murió sin obtener respuesta a una pregunta importante y que su propio hijo se negó a ayudar. Ahí radica la esencia de la crisis, no solo en la existencia de la prueba o la carta de rechazo, sino en que una vez que una pregunta se plantea públicamente, ya no se puede silenciar por completo. Comienza a vivir su propia vida, se llena de conjeturas y distorsiones, alejándose mucho de los hechos originales. La familia real lo entendía perfectamente. A pesar de su habitual frialdad, la princesa parecía especialmente cansada esa mañana, agotada por la carga de la responsabilidad. Sacó otro sobre de su bolso. El rey dejó esto para Harry, dijo. William entrecerró los ojos. ¿Otra carta? La princesa asintió afirmativamente. Fue escrita semanas antes de su fallecimiento y la solicitud de rechazo. ¿La has leído?, preguntó Catherine. No, respondió la princesa. Está sellada y destinada únicamente a Harry. William miró atentamente el sobre, luego dirigió su mirada a la princesa. Entonces, ¿por qué todavía la tienes tú? En la voz de la princesa resonaron notas heladas. Porque Harry podría no decidirse nunca a abrirla. Y necesito saber si esta puerta está cerrada para siempre. Poco después, la reunión terminó sin aportar ni un plan de acción claro, ni decisiones concretas. La petición del rey era definitiva e irrevocable. La única salida era el silencio, la minimización de daños y la espera. William y Catherine, en silencio, abandonaron la habitación. La princesa se quedó sola en el salón, todavía aferrada a la fatídica carta. La reunión familiar no trajo curación. En cambio, solo expuso todas las contradicciones, mientras la monarquía se preparaba para el capítulo final del reinado de Carlos. Una cosa estaba clara, ya no se trataba de restaurar las relaciones.